Puede hablar de aquellos que queriendo ir a clase, no queriendo hacer huelga, sino queriendo ir a clase los viernes, les gustaría, los viernes y el resto de los días, pero el viernes también, le gustaría poder entrar en clase y que el profesor se dedicara a formarle en la asignatura que toca y no a darle una lección política. Dos realidades, la de el adoctrinamiento y el cierre progresivo de los centros de educación especial. Sobre educación que les vamos a tratar ahora mismo. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha negado las dos. Si fuera por ella no tendríamos que estar hablando de este asunto. Pero como no es así, pues vamos a tener que hablar. Por ejemplo, Paloma Cuevas, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Si te parece, empezamos hablando por el adoctrinamiento que, según Celaá, en España no existe. Así es, porque si hace 3 semanas la ministra Isabel Celaá se sacaba de la manga una estadística sobre el adoctrinamiento en los libros de texto, que, por cierto, en este mismo programa la Asociación de Editores de Libros de Texto negó, este martes la ministra ha quitado importancia al adoctrinamiento en Cataluña, Baleares o Valencia. Dice Isabel Celaá que es un mantra abstracto. Así lo ha asegurado en los desayunos de Televisión Española. No solo ha afirmado que es un mantra abstracto, también intangible, y para argumentarlo ha defendido que el origen del conflicto catalán no está en los niños sino en los mayores. La escuchamos. Nos hemos encontrado con un mantra permanente, abstracto, intangible, de que hay adoctrinamiento, y se dice en Cataluña, ahora también se dice en Valencia y ahora también se está diciendo en Baleares, es decir, allí donde entra la lengua catalana se afirma. Les daré un dato. Yo no llevaba ni siquiera un mes en el ejercicio de mi mandato cuando ya se decía o se me acusaba de manera desmedida de inacción en relación al adoctrinamiento. Hablar de el adoctrinamiento en abstracto, en global, como si eso fuera el origen de los males o del conflicto o de la crisis catalana. Oiga, en la crisis catalana no están los niños, están también los mayores. Y ya sabéis que en este programa nos gusta ayudar a nuestros políticos. Es nuestro leitmotiv fundamental. Y como dice Isabel Celaá, que el adoctrinamiento es algo intangible, pues nosotros vamos a buscar un poco de concreción. Hemos llamado a Antonio Gimeno, presidente del Sindicato por la Acción de la Mejora de la Enseñanza Secundaria, AMES, que como sabéis ha realizado varios informes en los que se demuestra el adoctrinamiento. Pues Antonio Gimeno no ha dudado en criticar a la ministra por estas declaraciones. La ministra Celaá no está diciendo la verdad. No es una opinión, es que esto hay datos que cualquier persona a través de Internet los puede consultar, porque hay varios informes en los que se demuestra, por culpa de ministras, de personas que tienen esta gran responsabilidad, son inactivas contra un problema tremendo, pues después aparecen los problemas que ahora estamos viendo. La verdad es que yo siento una profunda vergüenza, una vergüenza ajena, por ver cómo una ministra de España, pues de forma consciente, interesada y en temas tan graves, se atreve a hacer estas afirmaciones. Gimeno invitaba a la ministra a que consulte la web de AMES para ver los 2 informes que han elaborado sobre adoctrinamiento. Recordaba que también en Baleares la asociación PLIS Educación ha elaborado un estudio y Ciudadanos hizo lo mismo en Valencia. Pueden ver el informe de los libros de primaria de Cataluña, en los cuales se demuestra que un porcentaje elevadísimo lleva una información que es políticamente de adoctrinamiento en las ideas del secesionismo. Y además es que ella tiene un informe que le hizo la alta inspección, que primero, cuando se le pidió que lo hiciera público, dijo que ella no tenía nada. Después, al cabo de unas semanas, dijo que sí lo había encontrado. Y entonces lo que hizo fue quitarle importancia y decirle que era un informe muy flojo, que no era objetivo. Está engañando porque está ocultando los datos. Los datos están ahí, hay un montón, hay una web que se llama Sociedades Libres, en las que se puede acceder a decenas de vídeos de lo que está pasando en las escuelas, en las que se transmiten ideas que Cataluña es una nación que ha sido invadida y que llevamos varios siglos invadida y que el ejército español es el ejército invasor. Y nos decía Antonio Gimeno que luego también está pues cierto profesorado y el ambiente en algunos centros. Pues se van con un lazo amarillo a clase, les citan a la hora del patio para hacer minutos de silencio en protesta será porque se inicia el juicio o porque es el aniversario del 1 de octubre o por la razón que sea,
pues es un constante tensionar la vida tranquila académica de un centro con manifestaciones, ¿no?, y huelgas. Así que la ministra Celaá dice que lo del adoctrinamiento en las aulas es un mantra intangible, y llegan los que viven la realidad todos los días y dice, pues mire, fíjese si hay tangibles que tenemos como para empapelarle el despacho. Segundo asunto. A nosotros en este programa nos lo alertó la periodista Pilar García de la Granja, amiga de este programa, que nos puso sobre la pista de la gran preocupación que existía entre padres como ella que tienen hijos con discapacidad. Y estaban preocupados porque el gobierno tiene la intención, o al menos eso se decía, de vaciar los centros de educación especial para integrar progresivamente a todos los alumnos en colegios ordinarios. Se levantó bastante polémica sobre este asunto, a lo mejor no tanta como debía, y la ministra de Educación quiso salir al paso y envió una carta a distintas entidades en la que decía que todo era falso, que los centros de educación especial ni mucho menos iban a cerrar. Bueno, pues hoy en los desayunos de Televisión Española le han preguntado por este asunto e Isabel Celaá ha dicho... No, ningún problema con la educación especial. Se ha comentado algo, ¿no? Sí, se ha comentado mucho, pero esa es otra de las falsedades también a las que hacíamos referencia al comienzo de nuestra entrevista, ¿no? Este gobierno no va a cerrar los centros de educación especial o especializada, de ninguna de las maneras. Sin embargo, sí que también va a seguir esa senda importante que ya se está llevando a cabo e incluso completando en muchas de las comunidades autónomas de nuestro país, y que es buena y que es la que nos pide precisamente la Organización de Naciones Unidas en relación a la escolarización de las personas con discapacidad o con diversidad funcional o con capacidades diferentes, que es vayamos a incorporarlas progresivamente, en la medida que se pueda, a centros ordinarios con los recursos suficientes. Pues ya está, se acabó el problema. Ha dicho Isabel Celaá, oiga, que sí, de esto se habla mucho, pero todo es falso. Ningún problema, cero problema. Nosotros ha sido por llamar, porque hoy estábamos un poquito así libres, entre hueco y hueco, Sandra León, de escuchar las 7 horas que todavía nos quedan de mensajes de oyentes a hombres por el 8M. Ha dicho, bueno, y si llamo así solo por tantear a la plataforma Educación Inclusiva sí, pero especial también. Sandra, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dieter. Pero como Celaá ha dicho que no hay ningún problema, supongo que están tranquilos y contentos, ¿no? Pues va a ser que no, Dieter, porque para ellos la frase que mejor resume todo esto es que echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Pues porque aunque Celaá no anuncia a las claras el cierre de este tipo de centros, lo que queda claro es que la intención del gobierno socialista es ir integrando a todos los alumnos en los colegios ordinarios. No en vano, la reforma de la Ley Orgánica de Educación incluso se fija un plazo de 10 años para hacerlo, y eso en la práctica se traduce en lo mismo, según nos dicen. Así lo explicaba en los micrófonos de la tarde el presidente de la plataforma Educación Inclusiva sí, pero especial también, José María Escudero. Cuando tú quieres eliminar una planta, pues la puedes arrancar de cuajo o puedes dejar de regarla. Si no la riegas, pues en poco tiempo también se secará y se eliminará. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la normativa que hay ahora mismo en Castilla-La Mancha, en la que se está forzando a que los técnicos hagan dictámenes de escolarización de los niños, sobre todo a centros ordinarios, y que se vaya reduciendo el número de alumnos que entren en educación especial. Si un centro que tiene 100 alumnos, pues cada año van saliendo 10 o 15 niños y niñas porque son ya mayores, y sin embargo solamente entran 2 o 3, pues en 5 años se quedan sin 50 o 60 alumnos, y eso supondría pues la reducción de aulas y en pocos años la eliminación de los colegios. Y a esta preocupación hay que añadir, nos decía Escudero, que el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, sigue diciendo a día de hoy que los centros de educación especial son segregadores y que por tanto se tendrían que eliminar. De ahí que desde la plataforma Educación Inclusiva sí, especial también, pidan al Gobierno que aclare las cosas de una vez por todas, pero no de palabras, sino sobre el papel. A nosotros lo que nos gustaría es que haya una modificación de ese proyecto de ley en el que se diga de forma clara si hay una apuesta por los colegios de educación especial o no. Si consideran que son segregadores, como dice el CERMI, o no. En España tenemos la suerte de que somos una referencia a nivel mundial en centros de educación especial. Vienen desde países de Rusia, de Estados Unidos, vienen a ver los modelos de educación especial, cómo trabajan en España. Entonces no le vemos el sentido a que se quiera eliminar.
De momento el Gobierno no está por la labor y lo único que ha hecho la ministra de Educación es enviar ese mensaje que escuchábamos al principio, en el que además subrayaba al final esa intención de mejorar los recursos, la asesoría y la formación de los maestros de los colegios ordinarios para que puedan atender mejor a estos niños con necesidades especiales. Sin embargo, Escudero insiste en que eso no es suficiente y lo explica de una forma muy gráfica. No solamente es necesario un profesorado cualificado y especializado, sino que el entorno y los compañeros con los que se trabaja es fundamental. Por ejemplo, en el caso del autismo, que es el sector que más conozco yo, pues hay niños que tienen problemas de conducta o tiene fobia a los espacios abiertos o le molesta mucho el ruido, y hay muchos casos de ese tipo. Entonces, no se puede dar en un centro ordinario con 500 alumnos. Precisamente eso es lo que temen estos padres, Dieter, que el Gobierno tan solo deje en los centros de educación especial a los niños con una discapacidad muy grave, como pueda ser una parálisis cerebral total, por ejemplo, y que al resto les traslade a centros ordinarios en los que, incluso aunque contasen con el personal más formado del mundo, el entorno, como decía Escudero, por ejemplo, a los niños con autismo, les pueda perjudicar. Vamos, que me aclare yo. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno dice que en España no se adoctrina en las aulas y llegan los profesores que sufren ese adoctrinamiento. Digo que sufren los profesores ese adoctrinamiento porque el que es decente y se revela ante ello es al que marcan. Y le hacen un ejemplo tras otro a Isabel Celaá para decir: la ministra de Educación no dice la verdad. Ministra de Educación que dice: si no hay ningún problema con lo de los niños de educación especial, nada, ningún problema, se ha publicado muchas cosas, pero todo falso. Y llegan los padres que tienen a esos niños y le dicen a la señora Celaá que ha hecho algo peor que mentir, que es decir, una media verdad para fastidiarles la vida. ¿Sabes lo que yo creo, Sandra? Que Isabel Celaá es la persona adecuada para que Pedro Sánchez la ponga al frente de la unidad del Gobierno contra la desinformación antes de las elecciones generales, la conocida como célula o comando antifake de Pedro Sánchez.